Bueno, muy bien. Les decía al principio del programa que había hablado con varias oyentes y varias personas, había conversado con la producción y bueno, había surgido este tema como un tema que no se habla mucho, pero que sufren muchas personas. Ahora le vamos a preguntar a nuestro entrevistado si hay una estadística de las personas que sufren este trastorno. Es el trastorno por estrés postraumático, se llama la sigla STEP, y para arrojar luz sobre este tema, hoy invitamos, también a la distancia, al psicólogo y sociólogo egresado de la UBA, Adrián Olender. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Adriana, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás Adrián? Bien, muy bien. Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Por favor, al contrario, gracias, como les digo a todos, gracias por estar aquí en Dale Compartir en Sónica Más. Bueno, muy bien. Este psicólogo que hemos invitado, Adrián Olender, se graduó también en Sociología y en Psicología con diploma de honor en la UBA. Bueno, felicitaciones. Se formó en análisis bioenergético, técnicas de respiración, relajación y otras técnicas afines, como la del modelo EMDR en la Asociación EMDR Iberoamericana Argentina. Bueno, él nos va a contar ahora un poquito cómo utiliza todos estos recursos. Su currículum es bastante más largo, pero bueno, vamos a entrar directamente en el tema, Adrián. Para empezar, viste que es muy común que asociemos el trastorno por estrés postraumático a las películas de guerra, a esos excombatientes que vienen de una guerra y reviven situaciones de bombardeos, de muerte, cuando les tocó a ellos mismos a lo mejor recibir, no sé, pisar una mina, recibir un disparo o ver morir a compañeros, ¿no? Que reviven continuamente la situación como si estuvieran en el campo de batalla. Pero sí, decinos primero, defininos el estrés postraumático y después hablamos de quiénes lo pueden sufrir además de los excombatientes. Dale. Bueno, el trastorno por estrés postraumático en realidad se desencadena luego de haber vivido una situación aterradora, de peligro, en la cual hubo algún riesgo de vida. Esta situación pudo ser experimentada en forma directa o bien como testigo de lo que le estaba sucediendo a otra persona. No necesariamente hay que sufrirlo en carne propia. También puede sufrirse siendo testigo de lo que le pasó a alguien cercano o algún allegado. Un ejemplo sería un tsunami también. En realidad, cualquier tipo de catástrofe natural, guerra, atentados terroristas, situaciones de violencia. Abusos, son como lo que, violaciones también, ¿no? También. Cualquier situación en la cual la persona está sometida a una situación de peligro, de terror, y en donde hay algo de riesgo de vida o de la vida que se pone en juego. Ajá. Y algo importante es que los síntomas del trastorno de estrés postraumático pueden comenzar inmediatamente dentro del mes de cuando ocurrió el suceso, o a veces también pueden aparecer muchos años después. No necesariamente los síntomas aparecen inmediatamente. Y como decías vos, en realidad lo que se ve en estas películas o en lo que quizás aparece en los soldados de guerra, incluyen reviviscencias, pesadillas, angustias, y también va acompañado siempre de pensamientos negativos e incontrolables sobre la situación vivida, que quizás pasaron 20 años, 15 años o 30 años del suceso y siguen apareciendo y viviéndose. Como si la estuvieran viviendo de nuevo, ¿sería así el entorno, la sensación física, emocional, como si estuviera otra vez en ese lugar trágico? Tal cual, en realidad ese suceso pasado, de alguna manera no es pasado, es un pasado que se hace presente a partir de cualquier
elemento externo que activa o despierta o dispara algo de esa situación original. Por ejemplo, puede ser un olor, un sonido, una imagen, un objeto, un lugar, una canción, que de pronto conecta con esa experiencia traumática que no fue como procesada correctamente, no fue como elaborada, y dispara y activa las mismas sensaciones físicas, los mismos pensamientos, como si fuesen actuales, presentes, aunque haya ocurrido 30 años atrás. Claro, y como que la persona se queda fijada a eso. Yo había leído que cuando ya pasa más de un año que se sufren esas situaciones, esos recuerdos que se llaman flashbacks, si ya pasa más de un año se transforma en crónico, ¿no? Y la persona sufre mucho porque sufre las consecuencias físicas y emocionales de estar pasando nuevamente, aunque no es real, pero lo está pasando como si fuera real, un evento trágico, ¿no? Tal cual. Y en realidad, tomando esta cuestión del tiempo y desde lo que se plantea desde la estadística, un 40% de los pacientes que sufren algún trastorno de estrés agudo, es decir, alguna situación de estrés puntual, que lo que se considera estrés agudo dura 3 días a un mes como mucho, pasado el mes pueden evolucionar hacia un trastorno de estrés postraumático. Pero algo importante que me parece destacar es que en realidad nuestro cerebro de alguna manera está preparado para poder procesar situaciones traumáticas. Situaciones estresantes. No toda situación estresante va a terminar siendo traumática. Muchas personas que pasan por situaciones estresantes o más o menos traumáticas quizás tienen síntomas y un malestar temporario que con el tiempo y cierto cuidado naturalmente procesan esas situaciones vividas, mejoran y logran continuar con sus vidas sin inconvenientes. A muchas personas en realidad no les ocurre esto y es como que esas vivencias, esas memorias, esos recuerdos quedan como almacenados en como en un compartimiento aparte, para darte una idea. Y en cualquier momento atacan, digamos. Tal cual, quedan como bloqueados, como separados y aislados, y ante cualquier estímulo presente o disparador presente es como que vuelven a aparecer. Puede ser que la pandemia, la cuarentena y la pandemia, como también era una situación de riesgo de vida, ¿no? Y de contagio y demás, puede ser que eso también haya reactivado en algunas personas el síndrome por estrés postraumático. En realidad, la pandemia fue una situación estresante, diría que, me atrevo a decir, si bien no tengo estadísticas, fue una situación estresante para todo el mundo. Como situación fue una situación estresante para todo el mundo. Hay una frase que me gusta, que tal Peter Levine, que es un biofísico, psicólogo y un terapeuta de trauma, que dice que si bien todos los sucesos traumáticos son estresantes, resultan estresantes, no todos los sucesos estresantes, como pudo haber sido la pandemia, resultan traumáticos. Claro. Es decir, ya ahí depende de cada historia, de cada quien, con sus historias, con sus experiencias anteriores. Y en realidad, para muchas personas, en realidad la pandemia y toda la situación de cuarentena y todo lo que eso significó fue en realidad todo lo contrario. Recién le escuchaba a Néstor, ¿no? ¿Se llama Néstor? Sí, Néstor Napolitano, Lo escuchaba y para él fue una oportunidad para producir, para hacer. Y, claro. Y en ese caso, en su caso, no parece ser una situación para nada traumático, al sino contrario, una oportunidad para claro. producir, realizar muchas cosas. Bueno, eso fue para muchas personas una oportunidad para
hacer cosas que nunca hizo, una oportunidad para darse tiempo, para estar con la familia. Pero también es cierto que para muchas personas fue una situación traumática, muy traumática, y que puede terminar siendo transformándose con el devenir del tiempo, y esto lo vamos a empezar a ver más ahora en la medida que volvamos a la normalidad, en un estrés postraumático, ¿no? Claro. Ahí ya empiezan a jugar como las vivencias particulares de cada quien, cómo transitó cada uno la pandemia, si tuvo enfermó de COVID, no se enfermó de COVID, si tuvo una muerte cercana o no tuvo una muerte cercana, y cómo fue su historia previa, ¿no? Si pudo llegar a esta situación de pandemia con un grado de integración de su personalidad y de sus experiencias previas, bueno o no. Sí. Volviendo al tema del estrés postraumático, ¿hay estadísticas de cuántas personas lo sufren en el mundo? ¿Tenés idea en porcentaje así o no hay estadísticas? No, estoy seguro que en los Estados Unidos y en muchos países de Europa debe haber muchísimas estadísticas, yo no las tengo acá a mano. En Argentina, sinceramente, no nos caracterizamos por tener buenas estadísticas. Sí, yo decía, le vamos a preguntar al entrevistado a ver si hay o no. Generalmente en Argentina no hay estadísticas. Puedo averiguarte si hay estadísticas. Lo que sí sé, a partir de, que es un dato que justo leyendo un poquitito sobre el tema el otro día encontré, que hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud del 2017 que se desarrolló en 24 países, en el cual se determinó que más del 70% de los evaluados sufrían experiencias traumáticas a lo largo de su vida. O sea que es un número importante. Que seguramente derivan después en estrés postraumático, ¿no? Claro. Y decime, la pregunta más importante, ¿esto tiene cura y cómo es el tratamiento? Bueno, esto es una pregunta muy importante, porque en realidad hasta los años 80, más o menos, se creía que realmente no había nada que hacer al respecto. Como que lo único que se pensaba era que la persona que sufría de este trastorno tenía que como que acostumbrarse a convivir con estos síntomas. En realidad hasta el día de hoy se escucha en muchos medios, ¿no? Cuando tratan noticias como de catástrofes naturales o atentados terroristas, la frase la frase, estas personas no se lo van a poder olvidar nunca más, o estas personas no se lo van a poder sacar de la cabeza. Sí. Y eso en realidad, a partir de los 80 y el desarrollo de las neurociencias y el desarrollo de muchos tratamientos específicos, diría que no es así. Hoy hay tratamientos muy eficaces, con mucha evidencia científica y mucha experiencia, que permiten que estos síntomas o desaparezcan o se suavicen, se alivianen totalmente, y hasta en algunos casos hasta se olviden. Hay una técnica que vos practicás, que es el EMDR, que sirve para este tipo de trastorno, ¿no? ¿En qué consiste brevemente? Sí, bueno, brevemente es difícil, pero para radio. voy a tratar de... En realidad no es una técnica, es un modelo terapéutico. Un modelo terapéutico que utiliza una técnica muy específica, que es la técnica de estimulación bilateral. Se llama estimulación bilateral porque lo que busca es estimular los hemisferios cerebrales, y esta estimulación lo hace a partir de diferentes técnicas, que pueden ser movimientos oculares, toques alternados en una y otra rodilla, en una y otra mano, o sonidos alternados en uno y otro lado, uno y otro oído, ¿no? Bien. Y esto ha dado pruebas de ser sanador.
Sí, eso no solamente hay mucha investigación con pruebas de los resultados, sino que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda como el tratamiento número 1, como el primer tratamiento en la línea de tratamientos para el tratamiento del estrés postraumático. Entiendo. Bueno, ya vamos terminando por un tema de tiempo, ¿sabes? Es muy interesante lo que nos contás, ya te volveremos a invitar si querés para otro tema o para este mismo, pero Bárbaro. Para ir cerrando y para dejarle también una esperanza a la persona que está sufriendo esto, hasta que la persona, digamos, se acerque a buscar un médico, un psicólogo, que seguramente trabajas en conjunto con un médico, psiquiatra para este tema, ¿qué puede hacer cuando le aparecen los flashbacks? ¿Hay algo que puede hacer, no sé, una técnica respiratoria, irse del lugar, retirarse físicamente de un lugar que le trae recuerdos? ¿Hay algo que le podamos decir o no? A ver, yo te diría que sí. Ya estamos hablando de flashbacks, estamos hablando de que hay claramente un trastorno por estrés postraumático declarado, ¿no? En ese sentido, hay cosas que se podrían hacer, pero lo que yo recomendaría que en ese caso busque ayuda psicoterapéutica. En realidad este modelo del que estoy hablando están habilitados para estudiarlo y ejercerlo solamente médicos o psicólogos. Y está como muy supervisado y puede recurrir a tanto médicos, psiquiatras generalmente, pero también hay médicos que vienen de la clínica, que lo ejercen, o psicólogos. Yo diría que es lo mejor que puede hacer es eso, porque realmente sin ayuda terapéutica es muy difícil que esto ceda. Entiendo. De cualquier modo, obviamente hay cosas que pueden como ayudar a atravesar esta situación, estas situaciones que siempre todo lo que tiene que ver con ejercicio respiratorio, meditación, el ejercicio en general, ayudan mucho a volver al momento presente, ¿no? Claro, claro. El tema es estar en el momento presente, claro, salir de los recuerdos. El tema es que, bueno, hay muchas personas esto no lo logran porque tampoco es algo sencillo, cuando hay tanto trauma pasado. Entiendo. Justamente sí, lo que provoca el trauma es quedarse fijado en ese pasado y no poder estar aquí ahora presente. Ok. Bueno, la idea respiración, entonces, sí, la respiración, la meditación, todos los ejercicios que hay ayudan a focalizarse en el presente, pero reitero, creo que lo mejor que puede hacer siempre es, como cualquier problema que podemos tener en la vida, es pedir ayuda. Bueno, muy bien, hay que pedir ayuda entonces. Y bueno, te agradecemos, Adrián Olender, licenciado en Psicología y en Sociología. Muchas gracias a vos por la invitación. Por favor, al contrario, ya te invitaremos de nuevo y muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Adiós.